Este es un proyecto, primero, que como lo dijo hace un momento el autor, el doctor Luis Fernando Velasco, es un proyecto que busca darle continuidad, o mejor, repetir una ley de la República que tuvo vigencia hasta el pasado 4 de agosto en relación con el otorgamiento de una serie de beneficios y de facilidades para los jóvenes considerados remisos que permitan que resuelvan su situación militar. Y en segundo lugar, pues es un proyecto que busca resolver un problema que hoy afecta por lo menos a 500.000 jóvenes menores de 24 años, señor presidente. Estamos hablando del proyecto de ley número 239 del 2018 de Senado, por la cual se extiende el régimen de transición de la ley 1861 del 2017, amnistía a colombianos que no han definido su situación militar. Como ya lo hemos dicho, este proyecto fue presentado por el senador Luis Fernando Velasco como autor y por los senadores Manuel Virgués, Gloria Díaz, Carlos Baena, Jimmy Chamorro y Nidia Osorio como coautores, siendo aprobado en primer debate en sesión de la Comisión Segunda del Senado el 12 de junio del 2018, como reza en el acta número 28. El texto aprobado en primer debate tuvo modificaciones respecto al presentado inicialmente. Específicamente se incluyeron en la Comisión Segunda dos artículos, el artículo segundo y el artículo tercero, y una modificación al parágrafo del artículo primero. El articulado aprobado en comisión quedó del siguiente tenor literal. Señor presidente, artículo primero: extiéndase durante 12 meses adicionales la vigencia del régimen de transición al que se refiere el artículo 76 de la ley 1861 del 2017 a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. El régimen de transición beneficiará a los colombianos que sean infractores con o sin multas o que tengan cualquiera de las características de infractor y que cumplan con cualquiera de las causales del artículo 12 de la ley 1861 del 2017 o tengan 24 años cumplidos. Parágrafo: el Ministerio de Defensa Nacional enviará un informe trimestral al Congreso de la República sobre la implementación del régimen de transición. Dicho informe será presentado en sesión formal ante las comisiones segundas constitucionales. Artículo segundo: para acceder a los beneficios de la amnistía consagrados en la presente ley, solo será exigible la cédula de ciudadanía como requisito. La exigencia de requisitos adicionales o demoras injustificadas que impidan acceder al beneficio será sancionado de acuerdo al Código Único Disciplinario. Parágrafo 1. El varón mayor de 24 años podrá presentarse para ser beneficiario de la amnistía en cualquier distrito militar, sin importar el lugar de inscripción o donde haya iniciado el trámite para obtener su libreta militar. Parágrafo segundo. La organización de reclutamiento y movilización podrá organizar convocatorias masivas y generales con el objeto de poder aplicar la amnistía a los varones mayores de 24 años
que no hayan resuelto su situación militar sin perjuicio de la atención permanente en los distritos militares. Las autoridades locales brindarán todo el acompañamiento y soporte logístico para el éxito de estas convocatorias. Artículo 3. Adiciónese un parágrafo primero al artículo 5 de la Ley 1861 del 2017, el cual quedará así. Parágrafo. Los medios de comunicación públicos, nacionales, regionales y locales, incluyendo radio, televisión, medios impresos y digitales, deberán dar prelación a la difusión de información relacionada con las actividades ¿Cómo? Sí, estoy trayendo a colación lo que aprobaron en el segundo debate, que fue el articulado. Luego voy a presentar las modificaciones que propongo para esta discusión y para el trámite del proyecto en la plenaria, señor autor y señor presidente. Decía que deberán dar prelación los medios de comunicación a la difusión de información relacionada con las actividades del servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización en los horarios de máxima audiencia. Como se ha dicho, el objetivo de este proyecto es extender. Ese era su propósito inicial, la Ley 1861 del 2017, aprobada el 4 de agosto del año 2017, que establece en su artículo 76 un régimen de transición para que durante 12 meses los ciudadanos en condición de remisos puedan definir de manera definitiva su situación militar, siéndoles condonadas las millonarias multas que en algunos casos ascendían a cerca de 15 millones de pesos. Para acceder a este beneficio, basta que el remiso cumpla con alguno de dos requisitos: tener 24 años cumplidos o encontrarse inmerso en alguna de las causales de exención para la prestación del servicio militar establecidas en el artículo 12 de la misma ley. Hay que recordar, señor presidente, que este régimen de transición previsto en el artículo 76 estuvo vigente hasta el pasado 4 de agosto del año 2018. Es decir que en la actualidad el régimen de transición no existe. Según los datos de la Organización de Reclutamiento, se estima que cerca de 1 millón de remisos, 950,000 para ser más exactos, que habían en el país. De esa cifra, solo cerca del 50%, 488,563, se beneficiaron con la amnistía del régimen de transición que expiró el pasado 4 de agosto. Nosotros somos conscientes de que esta ley ha sido una excelente herramienta legal para nuestros jóvenes, que ha prohibido también las prácticas horrorosas de las batidas sorpresas, que ha bajado la multa a los remisos y que ha dado un plazo de 18 meses a los jóvenes en su primer empleo, entre otros, pero es necesario seguir fortaleciéndolos. Por supuesto que queremos aprovechar también la presentación de esta ponencia para llamar la atención a las autoridades militares en relación con acatar la prohibición expresa del uso de las batidas, que están prohibidas por la ley y que al parecer han seguido presentándose en varias regiones y ciudades del país. Todos sabemos, señor presidente, que no definir su situación militar se convierte en una barrera de acceso de los jóvenes en condición de remisos al mercado laboral,
y significa también el pago de multas que incluso pueden llegar a los 20 salarios mínimos legales vigentes, casi 16 millones de pesos para cada uno de los jóvenes remisos, tal como está previsto en la Ley 48 del 93, o que pueden llegar a casi 4 millones de pesos, 5 salarios mínimos legales vigentes en el régimen de la Ley 1861 del 2017. A esos valores hay que sumarle la cuota de compensación militar, que puede llegar incluso a los 40 salarios mínimos legales vigentes, es decir, casi 32 millones de pesos. Incluso para los jóvenes de estratos 5 y 6 que durante más de 5 años no se presentó a concentración para prestar el servicio militar, las multas podrían llegar hasta casi 50 millones de pesos por su libreta militar, señor presidente. No me voy a detener en señalar lo que significa el servicio militar obligatorio en Colombia. Todos sabemos que los estratos 0, 1, 2 y 3 en un 99.4% son los que prestan el servicio militar cuando hablamos de soldados bachilleres, y cuando hablamos de soldados regulares estamos hablando del 98.78% que corresponden a los estratos del 0 al 3. Es decir que esto será, digamos, materia de discusión de otro proyecto de reforma constitucional en relación con el servicio militar obligatorio, pero debo decir que el servicio militar se ha convertido en un impuesto implícito a las clases menos favorecidas, a las de menores ingresos, que en algunos casos se convierten, digamos, en un castigo cuando se deriva, digamos, en una situación de remisos. Hay que decir que, pese a que la Ley 1861 del 2017 solucionó muchos de los problemas que se venían presentando para mejorar la situación de los jóvenes, el periodo de transición de gracia para condonar las multas tiene dos situaciones que nosotros quisiéramos mejorar en este proyecto. El primero es que el régimen de transición para la condonación de las multas fue muy corto, tan solo de 1 año, y que faltó promoción para que los jóvenes se presentaran a definir su situación. El resultado, como lo he dicho, según la propia información de nuestras fuerzas militares, es que quienes obtuvieron los beneficios llegaron hasta un 50%. Tenemos casi 500.000 jóvenes que no pudieron acceder a estos beneficios. Por eso estamos proponiendo que esta amnistía se pueda extender hasta por 6 meses adicionales, es decir, que hablemos de un periodo de transición de hasta 18 meses. Y el segundo es que esa condonación solo aplica para jóvenes que tuvieran más de 24 años, por lo que un grupo poblacional grande de jóvenes entre los 18 y los 23 años de edad se quedó por fuera de este beneficio. Por esta razón, en mi condición de senador de la Alianza Verde, presenté un proyecto de ley sobre esta materia también, el 039 del 2018 Senado, que se encuentra en trámite en primer debate ante la Comisión Segunda Constitucional, con similares fundamentos y preocupaciones. Pero para poder conciliar los textos y teniendo en cuenta que los dos proyectos de ley, este sobre el que se rinde ponencia y el presentado por mi autoría, ambos proyectos son complementarios y se inspiran en la idea de coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de más de 500.000 de jóvenes colombianos y de eliminar las barreras que hoy los embargan para definir su situación militar y para acceder al sistema educativo o al mercado laboral, presento a la plenaria
las siguientes modificaciones, señor presidente. Primera modificación: modificar el inciso primero del artículo primero del proyecto en el sentido de incluir en esta redacción del régimen de transición a que se refiere el artículo 76 de la Ley 1861 del 2017, con el fin de evitar inconvenientes relacionados con el hecho de que este proyecto sea sancionado como ley de la República en una fecha posterior al 4 de agosto del 2018, tiempo en el que termina la vigencia del régimen de transición de la Ley 1861 del 2017. Cuestión que significaría prorrogar la vigencia de una norma que no está vigente. De esta manera se mantiene la amnistía con la modificación que estamos proponiendo en las mismas condiciones en que fue aprobada por la Comisión Segunda, siendo preservado el espíritu del proyecto de ley y mejorando la redacción de la norma para evitar ambigüedades y procurar mayor claridad en su interpretación y aplicación. Quiere decir que no vamos a hablar, señor presidente, en el articulado de una prórroga del artículo 76 de la ley 1861 del 2017, sino de un nuevo régimen de transición que se aprueba en el articulado de este proyecto. La segunda modificación, señor presidente, es eliminar el artículo segundo en su totalidad, debido a que hubo consenso en torno a que establecer como requisito único para acceder a la amnistía el presentar la cédula de ciudadanía, ello desfigura el propósito del régimen de transición, ya que hay ciudadanos mayores de edad que no están dentro de la categoría de infractores y que pueden iniciar de manera regular el proceso de definición de su situación militar, a quienes no se les debiese aplicar la amnistía, pero que según la redacción del artículo podrían acceder a esta. Además, que el régimen de transición de la Ley 1861 establece unos requisitos mínimos para el acceso a la amnistía, los cuales son tener 24 años cumplidos o estar inmersos en alguna causal de excepción. Y la tercera modificación tiene que ver con el monto de las multas, señor presidente. Se propone un artículo tercero en el cual buscamos reducir notablemente las multas a quienes no se presenten a concentración, a los remisos, en la fecha, hora y lugar indicado por las autoridades de reclutamiento, pasando de un salario mínimo legal vigente por cada año hasta 5 salarios mínimos legales vigentes, que es lo que actualmente está establecido en la norma, reducirlo al 30% de un salario mínimo legal vigente por una sola vez. Es decir, que las multas a los remisos pasarían del margen en el que hoy se encuentran entre 781.242 pesos hasta 3.906.210, pasaría a una multa que estamos proponiendo de 234.372 pesos por una sola vez. Y para el caso de los estudiantes aplazados mayores de edad que no se presenten ante la autoridad competente después de recibir u obtener su diploma de bachiller, la multa establecida en el artículo 46 de la Ley 1861 establece un equivalente a un salario mínimo legal vigente por cada año de retardo o fracción en que dejare de presentarse. Esto quiere decir que las multas están hoy entre los 781.000 a casi 30 millones de pesos. Estamos proponiendo que la multa sea solo máximo de 234.372 pesos por una sola vez. Nuestra proposición final, señor presidente, es que por considerarlo pertinente y de sumo interés para el pueblo colombiano, especialmente para
cerca de 500.000 jóvenes, solicito respetuosamente a mis colegas en esta plenaria dar segundo debate favorable al proyecto de ley número 239 del 2018 Senado, por el cual se extiende el régimen de transición de la ley 1861 del 2017, amnistía a colombianos que no han definido su situación militar con base en el texto propuesto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.